JavaScript es un lenguaje de programación interpretado. Es conocido como el lenguaje de scripting para páginas web. Es necesario decir que JavaScript es distinto de Java y así evitar confusiones. Existen muchos usos y estos son 4 de ellos. Su primera aplicación es la realidad virtual, pero empezaremos porque es realidad virtual. Es un mundo generado por tecnología informática en la que se experimenta estar en el interior de un mundo virtual. Para poder hacer esto se utilizan gafas. Gracias al avance en esta tecnología existen opciones a precios más accesibles en comparación con el HTC Vive o el Oculus Rift, es decir, los Google Cardboards o los Samsung Gear VR para este ejemplo. ¿Qué es necesario para comenzar con realidad virtual utilizando JavaScript? Comencemos con WebGL. Este nos permite un renderizado 3D en el canvas HTML sin hacer uso de plugins, como se utilizaba antes, haciendo uso de Flash. Es posible hacer cosas espectaculares, pero no es tan fácil como se podría creer. Existe una librería llamada Three.js, librería fácil de utilizar y de poco peso, permitiendo el uso de Canvas, SVG, CS3D y renderizado 3D. Ofrece una abstracción de WebGL, permitiendo reducir el número de líneas de código, en donde un elemento creado en WebGL puede tomar 20 líneas de código, haciendo uso de Three.js puede tomar tan solo 5 líneas. No es necesario el uso de plugins y permite acceder a muchas características como materiales, cámara, geometría, luces, animación, entre muchas más. Es posible exportar elementos generados en modeladores 3D como Blender y muchos otros. Al agregar unas cuantas líneas de código y utilizar buenas prácticas de realidad virtual, es posible mostrar el contenido creado en nuestro teléfono a través de un buscador y verlo a través de lentes, como los ya mostrados Cardboard o Samsung Gear VR. Otra área en la que es posible utilizar JavaScript son los juegos. A través de la librería Three.js es posible crear juegos en 3D. Haciendo uso de cada una de sus características se pueden ofrecer experiencias entretenidas a los usuarios. Además de esta opción existe un framework open source muy conocido llamado Phaser, en el que es posible crear juegos en 2D de manera rápida, fácil y gratis, con una gran comunidad y ejemplos para poder comenzar en su página web. Utiliza Pixie.js, librería que permite un renderizado de Canvas y WebGL. Algo que destacar de Phaser es su uso de la física, ya que cuenta con 3 motores de física, pudiendo seleccionar la mejor opción según la complejidad del juego a crear. Las plataformas en las que es posible utilizar estos juegos son los buscadores de computadoras y teléfonos celulares, Firefox OS, Tizen, Kindle, y es posible exportar a ejecutables o aplicaciones nativas a través de aplicaciones de terceros. Con este framework es posible utilizar TypeScript para escribir el código. También permite manipular imágenes, sprites, texturas, audio, datos, fuentes y mucho más. Los juegos pueden ser controlados desde teclados, mouse o pantallas táctiles, en el caso de teléfonos celulares. Phaser ofrece varias opciones debido al amplio rango de plataformas en las que es posible utilizar sus juegos. La tercera área en la que se destaca JavaScript es la robótica, área muy distinta a la que usualmente se relaciona. Los lenguajes de programación utilizados en esta área suelen ser C, C++, Python, ensamblador, Lisp, Prolog, MATLAB y muchos más. Pero gracias a Johnny5 es posible agregar JavaScript a esta lista y reutilizar nuestros conocimientos en programación web. Su creador Rick Waldron, conociendo C, C++, Python y otros lenguajes con los que le permitían programar robots, se vio en un dilema. Estos no eran los lenguajes en los que deseaba programar y pensó, ¿por qué no JavaScript? Lenguaje que conocía muy bien gracias a su desarrollo web. La idea de Johnny5 es ser obvio y lo más simple posible. Johnny5 es una plataforma para robótica e Internet de las cosas, en la que se utiliza JavaScript.
creada en el 2012, es mantenida por una comunidad de desarrolladores de software e ingenieros de hardware. Existen más de 75 desarrolladores que han hecho contribuciones a este proyecto. Esto pasó de ser un proyecto pequeño y hobby a ser una herramienta fácil de utilizar para cualquier persona, con código muy fácil de leer, en donde se reducen las líneas de código y su complejidad en comparación a otros lenguajes. Se puede utilizar en Linux, Mac y Windows. Se hace uso de I/O plugins, con los cuales es posible la comunicación con el hardware que no esté basado en Arduino. Con el tiempo se han ido sumando más I/O plugins, permitiendo el uso de una gran cantidad de placas. Algunas muy conocidas como Arduino, BeagleBone, Raspberry Pi, Tessel, Intel Edison, Chip, Live Bluebeam y muchas más. Se espera que la cantidad de I/O plugins vaya creciendo y así se puede hacer uso de Johnny 5 con muchas placas más. Se cuenta con muy buena documentación y una comunidad que va creciendo gracias a los eventos Nodebots que se realizan alrededor del mundo en cada uno de los continentes, en donde personas se reúnen a crear y a aprender. No es necesario tener conocimiento en electrónica o impresión 3D de ser necesario para atender a estos eventos, ya que existen personas dispuestas a ayudar. Lo único necesario es una noción básica de JavaScript para poder crear algo. Es posible comenzar encendiendo un LED y terminar compitiendo en batallas sumo, batallas de cuadcópteros y muchas competencias más. Personas han llegado a estos eventos con muy poco conocimiento y terminan creando ropa que contiene componentes electrónicos, por ejemplo. Debido a la facilidad de uso, ha existido interés en personas que no contemplaban esta área como algo interesante y de la cual es posible aprender y aplicar conocimientos ya adquiridos. Existe el caso de una persona que no encontraba interés en aprender a utilizar Arduino, a pesar de que él ya contaba con una de estas placas, pero realizó una práctica con utilizando C y C++, ya que necesitaba tener un conocimiento bastante amplio para crear lo que él deseaba, decidió dejarlo a un lado. Al darse cuenta de uno de estos eventos, él decidió ir. Al estar en ese lugar, creó su primer Hola Mundo utilizando Johnny 5. Luego de haber creado esto, él se dio cuenta de la facilidad que ofrecía Johnny 5. Así que decidió crear un example en el que le permitía hacer uso de JavaScript de maneras distintas. Este example contenía animaciones en JavaScript, ofreciendo características únicas en comparación con otros examples que ya se han creado. Área en donde sería extraño pensar en JavaScript es en la creación de un sistema operativo, pero en realidad no es tan extraño, ya que existe OS.js. Este es un sistema operativo que funciona en un navegador, sin necesidad de instalar algo más, escrito completamente en JavaScript. Es libre y open source, permitiendo la colaboración y modificación del código según nuestra necesidad. Existe una comunidad muy receptiva, tomando sugerencias y dispuestas a ayudar. Gracias a esta comunidad, este sistema operativo está traducido a 13 idiomas. Tiene un manejador de ventanas, escritorio, autenticación, es multiusuario y contiene aplicaciones preinstaladas como una calculadora, un buscador, juegos y muchas más. Es posible crear distribuciones propias y extensiones, además de aplicaciones. Puede correr en distintas plataformas como PHP, Apache, Nginx, Node.js, Docker, Vagrant, incluso Raspberry Pi, Arduino e Intel Edison. Así que OS.js nos permite hacer uso de un sistema operativo de una forma distinta a la que conocemos usualmente. Además de que nos permite hacer uso de como veamos necesario según nuestros problemas y nuestra necesidad. Con esto concluimos y podemos decir que JavaScript es el lenguaje del todo, ya que nos permite incursionar en muchas áreas
sin tener la necesidad de aprender distintos lenguajes de programación, reutilizando el conocimiento ya adquirido sobre este lenguaje.